Un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y, por supuesto, toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer y publicar la columna de opinión. Columna que hemos mantenido de manera continua durante los últimos años, con el propósito precisamente de contribuir a un ejercicio educativo y pedagógico al servicio de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda formarse criterios mucho más amplios, conceptos mucho más amplios de la problemática local, regional e internacional, que es objeto de nuestro análisis y de nuestra reflexión permanente. En el día de hoy voy a hacer una reflexión alrededor de la historia, ¿sí? La historia como conciencia, la historia como memoria alrededor de lo que es nuestro pasado, nuestro presente, y cómo ese presente se ha construido por una tradición del pasado que nos determina, que nos define y que nos proyecta no solamente como individuos sino como sociedad. Y esa historia está marcada y determinada por hechos y por situaciones realizadas por los hombres. Los hombres construimos la historia, hacemos la historia con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestros liderazgos. Y hacemos la historia para bien o para mal. Pero en ambos escenarios la historia contribuye precisamente a podernos entender como sociedad, a poder corregir como sociedad, poder aprender de los aciertos y de los desaciertos. Así que hoy quiero hacer una reflexión alrededor de un hecho de la historia de Colombia, un hecho que cuando surgió y se debatió no se le dio la trascendencia, pero que posee un profundo contenido de lo que ha sido una larga tradición de exclusión, de marginación en la historia política de Colombia. Así que consideré pertinente hacer este ejercicio y hacer esta reflexión precisamente para conocimiento de la ciudadanía, pero también para que interpretemos este hecho en el marco de muchos otros hechos de la historia de Colombia. Pero este hecho en particular tiene una profundidad y una dimensión que nos permite comprender realmente nuestra dinámica histórica que ha configurado el presente de Colombia. Y lo he llamado esta columna el primer presidente negro de Colombia. La historia no solo es la disciplina que estudia y narra los hechos y acontecimientos sociales en cada época, sino la que permite hacer memoria y construir conciencia individual y colectiva sobre la naturaleza de los hechos y sus protagonistas, con la intención de mostrar su objetividad. Pero no siempre sucede así. La historia, cuando es contada y narrada por los vencedores, los que ganan las batallas, guerras, disputas y elecciones, sobre esas victorias construyen narrativas, discursos y mitos, imponiendo la lógica y verdad del vencedor. Pero cuando los ganadores han sido históricamente vencidos, la tendencia es construir una narrativa descalificadora, deslegitimadora, negacionista y manipulada. Esto con el fin de falsear y ocultar la realidad, en particular en estos tiempos de posverdad e incertidumbre fabricadas. Lo anterior tiene un hecho reciente y palpable en la historia política de Colombia, a la cual no se le dio la trascendencia necesaria, pero representa el argumento de esta reflexión. Muy pocos saben que Colombia tuvo a Juan José Nieto Gil como el primer y único presidente constitucional negro que gobernó desde el 25 de enero hasta el 18 de julio de 1861. Nació el 24 de junio de 1805 en Cibarco, corregimiento del municipio de Baranoa Atlántico. Su madre era una negra, descendiente de esclavos negros, y su padre un español. Por eso se le consideraba como un ser inferior, pobre y discriminado, porque sus padres no provenían de familias ricas, al igual que todos los nacidos bajo esa realidad social. Quien no tuvo la oportunidad de educarse formalmente, porque para finales del siglo XVIII la educación siguió siendo un privilegio exclusivo
para los nobles y blancos. Además, siendo presidente, el 21 de mayo de 1851, decretó la abolición de la esclavitud en la costa caribe colombiana. Como lo reseñan los historiadores, Juan José Nieto Gil nunca fue aceptado y reconocido por la élite cartagenera, por el solo hecho de ser mulato. Pero no se le podía negar ni ocultar su importancia y relevancia social, política e histórica. Por ello, debían convertirlo en hombre blanco para poder presentarlo en sociedad. Esta élite nacional criolla, que se define heredera y predeterminada divinamente para señalar y decidir el curso de la historia, impone sus verdades sin importar los medios. El propósito de pensar y dirigir este país desde su lógica de poder desconoce que Colombia es el único país latinoamericano donde confluyen 4 grandes culturas: indígena, afro, blanca y mestiza. Esa élite blanqueó y ocultó el único retrato al óleo que existía del presidente Nieto Gil, óleo que fue enviado a París para eliminar el color de su piel y sus rasgos afrodescendientes. Lo desconocieron como parte de la historia de Colombia. Solo hasta el año 2018, por acciones judiciales interpuestas, se pudo resarcir su nombre y legado para devolverlo a la historia de Colombia, el primer presidente negro de nuestra nación. Posteriormente, el Estado reconoció al presidente negro que las élites blancas ocultaron y quisieron borrar de la historia. Un intento que duró 157 años. Durante todo este tiempo, su obra y vida estuvo ausente en el estudio de la historia. Cabe señalar que su retrato original reposó en el olvido de los sótanos del Palacio de la Inquisición en Cartagena. Hechos como estos nos permiten reflexionar sobre la importancia de la historia en la construcción de la memoria y conciencia de los pueblos. En la narración intencionada de la historia de Colombia encontramos gran parte de nuestros desencuentros, conflictos, violencias, racismos, inequidades y xenofobias que dominan el presente. Algo así como una especie de círculo vicioso de acciones repetitivas, donde los cambiantes son los protagonistas y temporalidades, pero con los mismos comportamientos y conductas representadas en ideologías y concepciones políticas que han gobernado al país. Cuando una sociedad conoce su historia de manera consciente, puede entender y ejercer la libertad para hacer uso de su autodeterminación, respetando la pluralidad y diversidad social como el patrimonio cultural más valioso. Necesitamos la historia como memoria y conciencia para no repetir los males del pasado y continuar condenados al desarraigo. Esta reflexión posee un contenido, por eso la planteé en términos de la historia, de hechos de la historia. Este es un hecho de la historia de Colombia, que devela, que muestra la manera como se ha concebido la nación. Por eso, cuando en otras reflexiones he hablado de que nosotros en Colombia no hemos construido la nación, el factor que ha impedido construir la nación radica en gran parte en esta reflexión. Uno no puede construir una nación desconociendo la pluralidad. Uno no puede construir una nación desconociendo las diferencias. Uno no puede construir una nación desconociendo que Colombia es un país diverso desde el punto de vista cultural, social, político. Pero la persistencia de esa lógica de desconocer la pluralidad es lo que ha condenado a Colombia como país y como un proyecto de nación inconcluso a una violencia interminable. Porque aquí no solamente la violencia gravita alrededor de ideologías políticas o enfrentamientos políticos, la violencia tiene que ver también con el desconocimiento de la pluralidad cultural, étnica, racial, social. Y este hecho de la historia, ¿sí?, que he llamado el primer presidente negro, Juan José Nieto Gil, es la evidencia clara, cómo desde una visión de unas élites que se autodeterminan, que se consideran autodeterminadas a dirigir los destinos de una nación, a una especie de pequeños dioses o semidioses ungidos por una especie de poder divino, pueden trazar los acontecimientos de la historia.
A Juan José Nieto Gil se le borró de la historia por 157 años, porque simplemente era mulato, porque venía de una madre negra y un padre español, era mulato, sus facciones eran de afrodescendiente, su color de piel, y eso no fue asimilado ni tolerado por la élite cartagenera, y así ha pensado la élite criolla nacional que ha gobernado este país en más de 211 años de vida republicana. Esa ha sido la realidad de la historia, y a partir de ahí se ha construido una narrativa de la historia, ¿sí? A partir de los hechos que se circunscriben a ese imaginario, y los hechos y las realidades que están por fuera de ese imaginario, pues se excluyen y se marginan. Y este es un hecho de los muchos otros hechos de la historia de Colombia. Por eso la importancia de entender la historia. Pues cuando entendemos la historia y la conocemos, daremos cuenta de lo que aquí también reflexioné, la misma línea de conducta. Lo que cambian son las temporalidades y los protagonistas, pero la línea de conducta es la misma, y es persistir en una idea de sociedad alrededor de unos pocos, de unos cuantos. Los demás simplemente son unos agregados, unos invitados, pero la historia se determina a partir de esas minorías. Creo que así no vamos a construir un proyecto de nación moderna. La nación implica el reconocimiento de todos y de todas. La construcción de una nación implica reconocernos en la diversidad. Ahí está la grandeza de Colombia. Esa grandeza ha sido ocultada, esa grandeza ha sido invisibilizada. Y hechos como el que aquí estoy narrando, pues es la evidencia palpable de eso. Pero también aquí hay un elemento importante, la educación. En el siglo XVIII, la educación estaba dada para personas ricas, poderosas. El resto de la población no tenía acceso a la educación. Y Juan José Nieto Gil, el primer presidente negro de la historia, fue testigo de eso, es una evidencia de eso. Fue autodidacta, aprendió a leer y a escribir por cuenta propia, porque no tuvo acceso a una educación formal, porque la estructura social así lo establecía. Hoy, por supuesto, hemos avanzado en el acceso a la educación, pero la educación hoy en Colombia sigue siendo un privilegio, desafortunadamente, ¿sí? Sobre todo la educación superior. Sigue estando dado para los sectores que tengan recursos para acceder a ella. Entonces, se sigue repitiendo la historia. Entonces, quería hacer esta reflexión como un elemento para entender cómo ha sido construida Colombia. A veces pensamos Colombia a partir del hoy y desarraigamos ese hoy de una historia, ¿sí? Y mientras no conozcamos esa historia, no podemos tener una memoria. Y si no tenemos memoria, no podemos tener conciencia. Y por eso seguimos repitiendo la historia, con sus males, con sus prejuicios, con sus dolores, con sus dolencias. Y eso es lo que hay que cambiar. Inclusive, hasta hace un año se regresó a los currículos escolares el estudio de la historia. Por 20 años en Colombia, óiganse bien este dato para los que me están escuchando, durante 20 años en Colombia, de los currículos, de los planes de estudio de las instituciones educativas del país, se sacó el estudio de la historia. Y a través de un proyecto de ley de hace un par de años, hasta el año pasado se recuperó esa posibilidad y ese derecho de que nuestros jóvenes conocieran la historia, estudiaran la historia. ¿Por qué se radicó por 20 años el estudio de la historia de los currículos escolares? ¿Cuál era la intencionalidad de ese hecho? ¿Qué se pretendía con ese hecho? ¿Seguir repitiendo historias como la del primer presidente negro de la historia de Colombia? ¿Seguir borrando las verdades y las realidades de la historia? Yo creo que allí encontramos factores que nos permiten entender el presente, de por qué se nos dificulta construir un proyecto de nación, ¿sí? Y ahí sigo insistiendo, la nación es el reconocimiento de la pluralidad y de la diversidad. La nación somos todos, independientemente a los roles, independientemente a la posición social o económica. Esa es la nación, ahí está la grandeza de una nación. Y ese es el reto que tendrá Colombia en las próximas décadas. Y ese es el reto que tendrá la generación que hoy tiene responsabilidades de contribuir a la construcción de una nación con memoria, una nación con historia, para construir un presente diferente. Quería simplemente hacer esta reflexión con ese propósito, para que ustedes se puedan formar sus propios criterios, sus propias interpretaciones alrededor de este tema que consideré vital, como un hecho para la reflexión, como un hecho para el análisis. Muchas gracias.